En el primer sermón de esta serie de los 10 mandamientos, en los versículos 1 y 2, vimos la introducción del decálogo, el prólogo. En otras palabras, vimos la presentación del autor afirmando su autoridad para decretar esta ley. Y en el primer mandamiento Él nos manda a no tener otro Dios delante de Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí, en el versículo 3. Es decir, que no debemos poner nuestros afectos a nada por encima de la adoración que le tenemos a Él. Y es aquí donde el problema empieza y se agrava, porque no conocemos a nuestro Dios creador para honrarlo como deberíamos. En otras palabras, es necesario conocerlo para después adorarlo correctamente solo a Él. Y en una forma clara y personal, audiblemente y grabados en la primera tabla de la ley, Él entrega a su pueblo redimido cómo debían adorarlo. Cómo es que debían tener una relación, un culto hacia Él. Y este es el tema central de esta primera tabla. ¿Cómo debe ser nuestro culto a Dios? Hoy veremos cómo el mandamiento al prohibirnos nos guía a conocerlo para poder adorarlo correctamente. Pero también nos advierte en un contraste cuál es el peligro de hacernos imágenes incorrectas de Dios. Y veremos nuevamente que es un mandato muy claro en negativo. Es decir, hay una prohibición clara y que al mismo tiempo nos demanda una acción. Hoy quiero titular este sermón como segundo mandamiento, un mandamiento con impacto generacional. Hoy veremos la esencia del mandamiento, la razón del mandamiento y el punto número 3, la advertencia y motivación del mandamiento. Punto número 1, la esencia del mandamiento. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vemos que el mandamiento empieza y contiene un énfasis negativo. No te harás, versículo 4 empieza así. Versículo 5, no te inclinarás. Y estos negativos guardan una relación importante dentro de la primera tabla. El mandamiento número 1 dice, no tendrás. El mandamiento número 2, no te harás. No te inclinarás. El mandamiento número 3, no tomarás. Y el número 4, no hagas obra alguna en este día. Y esta prohibición clara en el decálogo nos debe recordar la función de la ley que hemos estado estudiando en el libro de Gálatas. En Gálatas 3:24 vemos que el propósito de la ley es el de ser nuestro tutor o guardián. Dice el versículo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. En otras palabras, la ley hace la función de un tutor o capataz, cuya función es prohibir acciones poniendo límites precisos. Es decir, el mandamiento nos muestra el pecado, nos trae convencimiento, restringe el mal y nos condena al mostrarnos nuestra incapacidad de cumplir la ley. Versículo 4, no te harás imagen. Versículo 5, no te inclinarás. Y esto es porque, en esencia, el segundo mandamiento prohíbe la adoración a Dios
por medio de hacerte imágenes. El término imagen, pesel en hebreo, se refiere a ninguna imagen tallada. No te harás escultura o ídolos. Y continúa, ni ninguna semejanza. Es decir, nada que tenga o pretenda la forma o apariencia de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Continúa diciendo el mandamiento. Es decir, el mandato prohíbe esculpir o hacer una escultura, estatua o imagen tallada en madera o piedra de cualquier cosa que fue creada por Dios. Y que después te inclines a ellas y las honres como a Dios. Noten el versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Y a qué cosas se refiere? A cualquier cosa que esté arriba, abajo en la tierra o en las aguas debajo de ellas. Él está diciendo a su pueblo escogido, todos los pueblos paganos se hacen imágenes de Dios. El sol, la luna, las estrellas, animales terrestres, animales marinos, incluso figuras de hombres, o cualquier cosa visible, tratando de representar al único Dios verdadero, al Todopoderoso, al Creador de todas las cosas. Pero ustedes, mi pueblo escogido, no lo harán así. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ahora, hermanos, Dios en el primer mandamiento nos prohíbe tener otro Dios delante de Él. Versículo 2. Pero la esencia del segundo mandamiento es que nos está prohibiendo que hagamos cualquier imagen que pretende representarlo a Él. No te hagas ninguna imagen tratando de representarme, porque al intentar representarlo, fallarás. Dios creó los cielos, la tierra y el mar en 6 días, y todas las cosas que hay en el cielo. La tierra y el mar fueron creadas por Él. Y la palabra ni ninguna semejanza de lo que está arriba, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, indican que ninguna cosa visible creada por Dios puede ser usada para representar a Dios. Nada. Es muy claro. Es una prohibición muy clara. Tal como la de Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Igualmente declara el mandamiento. La esencia del mandamiento es la prohibición de hacer imágenes para representar a Dios y luego honrarlo como si Él fuera esa imagen. Y en aplicación, por supuesto que no podemos dejar este mandato a nivel material o físico. Es decir, que no solo se está prohibiendo hacer las esculturas o las imágenes físicas, sino que el mandamiento va al corazón. Es decir, formarnos o modelar una imagen incorrecta de Dios en nuestras mentes. Así que esta es la esencia del mandamiento. No te hagas ninguna imagen intentando representarlo. Ahora veamos el punto número 2, la razón del mandamiento. ¿Por qué? Versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová,
tu Dios fuerte, celoso. Hermanos, Dios es el creador de todas las cosas. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ya que todas las cosas en la creación son creación de Él, es una afrenta, una ofensa al Creador inclinarnos y honrar a sus criaturas o creación pretendiendo que así adoramos a Dios. En otras palabras, el culto apropiado a nuestro Dios nos prohíbe toda intención de representarlo usando cualquier cosa que Él haya hecho. Y la idea es prohibir la falsa adoración que te lleva a la idolatría. Porque ninguna imagen creada puede representar a Jehová, el autoexistente, el soberano, el todopoderoso. En Mateo 22, 36 al 37, cuando un fariseo le preguntó a nuestro Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Jesús contestó con el mandamiento en positivo y citó parte del Shema que está en Deuteronomio 6, versículo 4 al 9. Pero Jesús nombró acciones y actitudes que abarcaban todo el ser. Y quiero llamar su atención al versículo 4 del Shema en Deuteronomio 6, conocido como la confesión judía de fe, que dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, que Jesús los llevó al Shema, donde se especifica al mismo tiempo la idea de un solo Dios verdadero con la idea de una unidad. Jehová uno es, al igual que en Génesis se dice que el marido y la mujer son una carne. Génesis 2, 24. De esta manera, mientras el versículo afirma la idea del monoteísmo, al mismo tiempo no excluye el concepto de la Trinidad. ¿Y por qué? ¿Por qué menciono todo esto, hermanos? Porque el Shema fue dado a los israelitas después de la segunda entrega de los 10 mandamientos. Y fue entregado como una exhortación a la obediencia de enseñar esto a sus hijos y como una advertencia contra la idolatría. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en aplicación para nosotros, el pueblo judío debía enseñar a sus hijos quién es Dios, su carácter, sus atributos, sus misericordias, sus bondades, su ley, y no solo una imagen creada por los hombres. Vean cómo continúa el Shema en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas todo el tiempo.
¿Ven la relación? Empiezan a ver la relación de este mandato que tiene que ver con nuestros hijos. Nosotros como sacerdotes debemos enseñar a nuestros hijos quién es Dios, y no solo con una imagen retorcida, creada por nuestra imaginación. Hermanos, esto incluye un trabajo diligente al repetir y repetir lo que dice su palabra acerca de Él. A tus hijos se las repetirás. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estas son las razones de la prohibición, porque nuestro Dios es tan único e inigualable que ninguna imagen creada puede representarlo. Y así nosotros, si en verdad decimos y creemos que es nuestro Dios que nos salvó y liberó de la esclavitud, lo amaremos mientras lo conocemos más y más y más. Y así se lo enseñaremos a nuestros hijos. ¿Cómo? Pensando en Él, meditando en su carácter, recordando sus bondades, sus milagros, honrándolo, adorándolo, temiéndolo en todas nuestras actividades diarias. No solo los domingos, no solo los jueves, es todas nuestras actividades, todo el tiempo. Y por supuesto, creyendo, confiando, esperando y gozándonos en Él, siendo celosos por Él, dándole toda alabanza y agradecimiento en obediencia y sumisión, porque Él es nuestro Dios, el soberano, el todopoderoso. Preguntémonos, ¿es esto una realidad en mi vida? ¿Estamos siendo diligentes, hermanos? Regresemos a nuestro pasaje en Éxodo 25. Porque yo soy Jehová tu Dios. Él es Jehová tu Dios. Y el mandamiento añade fuerte. Es decir, el autoexistente Jehová, el cual es tu Dios, es soberano y todopoderoso. Vean, hermanos, el Señor, después de recordarnos y grabar perpetuamente en su ley por segunda vez que Él es Jehová, el autoexistente o eterno, nuevamente nos recuerda que Él es un Dios personal. Él dice, tu Dios, tu soberano, tu rey, tu creador. Es decir, que nos habla específicamente y personalmente a cada uno diciéndonos quién es. Y esta conjunción, Jehová tu Dios fuerte, podemos entenderla como el autoexistente, todopoderoso, fuerte y soberano. Y esta sola razón ya es suficiente para obedecer al mandamiento y temblar. Él es el creador, tu creador fuerte, soberano y todopoderoso. Y debido a quien es Él, es decir, su esencia y naturaleza, es imposible representarlo dignamente en una escultura o imagen, o incluso aún en una imagen en nuestra mente. Es imposible que lo conozcas a través de una imagen creada por tu imaginación. Él es espíritu. Juan 4:24. Él es espíritu infinito. Habacuc 2:18. Y tratar de representarlo sería cambiar la verdad de Dios en una mentira.
Romanos 1:25. Además, este mandamiento nos prohíbe hacernos de Dios una imagen en nuestra imaginación como si fuera un hombre parecido a nosotros. Porque nuestro servicio religioso debe ser siempre guiado por el poder de la fe y no por el poder de la imaginación, ni tus sentimientos. Él no está sujeto a ninguna imaginación humana. Y esto también es porque los ídolos paganos están a la vista, pero nuestro Dios no. En Éxodo 32 vemos cómo el pueblo, al darse cuenta que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y traédmelos. Versículo 3. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro y los trajeron a Aarón. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, preparándose para adorar al becerro. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Después de haber visto los milagros de Dios en su liberación y haber presenciado la entrega de los mandamientos en el Sinaí, unos días después, primero ellos solo reconocían a Moisés su liberación. ¿Y por qué digo esto? Por el tono sarcástico de Dios. Él le dice a Moisés: tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Es decir, primero estaban olvidando que aunque Moisés fue el hombre que usó Dios para sacarlos, ellos estaban olvidando que en realidad fue Dios quien los sacó y no le estaban dando la gloria a Dios, sino al hombre. Cuando Moisés era solo una herramienta, solamente un intermediario usado por Dios. Después se harían un becerro y lo reconocían como sus dioses, que los sacaron de Egipto y se preparaban para adorarlos. Es decir, el pueblo se había corrompido, primero atribuyendo a Moisés y no a Dios la libertad, y después honrando a un ídolo, un becerro de su imaginación. Pero recuerden el prólogo de la entrega de los mandamientos. En el versículo 2 lo vemos muy claro. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, el hombre al no conocer a Dios se crea imágenes a las cuales adorar. Y eso es lo que prohíbe Dios tajantemente en este segundo mandamiento. Porque es más fácil para el hombre hacer una adoración superficial a una imagen, engañarse que así adoran a Dios, o hacerse una imagen mental de un Dios falso con el que estás cómodo. Es más fácil eso que esforzarse por conocer al Dios verdadero y someterte al 3 veces santo y que está airado contra el pecador idólatra. Pero nuestro Dios quiere que lo conozcamos. Él está prohibiendo hacerte imágenes de Dios porque terminarás haciendo imágenes de algo creado. El sol, la luna, las estrellas, animales, incluso hombres o cualquier cosa visible, o un Dios con un carácter con el que estás cómodo.
Y al tratar de representar al único Dios verdadero con una imagen, o en tu cabeza o imaginación, terminarás inclinándote y honrando o sirviendo a un ídolo. Tal como los israelitas terminaron adorando un becerro de oro, atribuyéndole la obra de Dios y honrándolo. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, decían los israelitas. Pero el mandamiento es como si Dios nos dijera: tú, mi pueblo escogido, debes distinguirte de las naciones paganas por la adoración que no hace uso de imágenes. Vayan conmigo a Deuteronomio 4:12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Ahora, después de recordarnos quién es Él, nos menciona un atributo más como una razón para considerar este mandamiento. Primero Él dijo fuerte, todopoderoso. Y ahora Él agrega: yo soy Jehová tu Dios, celoso. Y cuando se usa de Dios esta palabra, Él está describiendo específicamente su pasión por su santo nombre. Y cuando hablamos del celo de Dios, no podemos compararlo con los celos humanos, porque aunque es un sentimiento en el hombre, este sentimiento está corrompido por el pecado. Pero en el caso de Dios se trata de un celo santo, ya que es un celo que exige la devoción exclusiva de su pueblo. Por ejemplo, cuando Jesús con un celo santo en el templo volcó las mesas, cuando los cambistas estaban corrompiendo el templo y la adoración. Juan 2:15 al 17. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y volcó las mesas y dijo: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Recordando el Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. Los cambistas estaban corrompiendo la adoración. Es decir, que esta palabra expresa el celo de Dios en lo que respecta a la adoración, a cómo debemos acercarnos a Él, con qué actitud, con qué reverencia, seguido después de conocerlo. Y se emplea de Dios cuando la pasión por su santo nombre es corrompida y amenazada por otras deidades. Vayan conmigo a Deuteronomio 6:15 de nuevo, un poco después del Shema. Pongan atención, hermanos. Versículo 15, Deuteronomio 6. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. El contexto de este versículo es después de darle al pueblo de Israel por segunda vez la ley en el capítulo 5 de Deuteronomio. Dios le da a su pueblo el gran mandamiento en Deuteronomio 6, 4 a 9, el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo que el Señor está haciendo en Deuteronomio 6:15 es exhortar a su pueblo a la obediencia, advirtiéndoles de la idolatría, porque Él sabía
que al entrar a la tierra donde habría bendiciones que ellos recibirían por la gracia de Dios, ellos serían propensos a inclinarse y servir a dioses ajenos o a las mismas bendiciones. Y tenían que cuidarse de no olvidarse de Jehová. Y Él les exhorta recordándoles que es un Dios celoso. Véanlo un poquito antes en el versículo 10 de Deuteronomio 6. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. Versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y al solo servirás. Versículo 14, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Versículo 15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Igualmente en Josué 24, 19 vemos lo mismo. Vemos a Josué en su discurso de despedida al exhortar al pueblo a que escojan a quién servirán, a quién honrarán. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados, refiriéndose a que tuvieran imágenes o otros dioses a los cuales se inclinaban. Hermanos, muy seguido atribuimos los milagros y bendiciones de Dios en nuestra vida a cualquier cosa, a nosotros mismos, a nuestras habilidades o talentos, o muchas veces a los instrumentos que Dios usa, como a los doctores, o cualquier cosa, menos a Dios. Eso nos desvía y nos lleva a inclinarnos y servir a otro Dios y no darle la adoración y alabanza de la cual solo Él es digno. Eso es inclinarnos a otro Dios. Y poco a poco, si no somos cuidadosos, terminaremos honrando y sirviendo a los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto. Y Dios es celoso y no soportará esa rebelión. Hermanos, hemos visto el negativo, la esencia del mandamiento, y estamos viendo la razón del mandamiento. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Y esta razón es porque Dios quiere que lo conozcamos a través de revelarse a nosotros. Y Él lo hace a través de su palabra. Cuando conocemos su carácter y sus atributos. Y nos manda a que así enseñemos a nuestros hijos. Miren cómo dice la Confesión Bautista de Londres, capítulo 2, de Dios y de la Santísima Trinidad, de la Santa Trinidad. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, absoluto. Notemos que todos estos atributos son imposibles de representar en una imagen.
Pero con frecuencia oímos decir que los mandamientos fueron dados a Israel y que ya no estamos bajo la ley y que este mandamiento pertenece solo al antiguo pacto y que Dios ya no es ese Dios celoso, ¿verdad? que se aira contra el idólatra. Pero el mismo principio lo podemos encontrar igual en el Nuevo Testamento, porque Dios quiere que lo adoremos y conozcamos a Él en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Hermanos, nuestro servicio religioso debe ser regido por el poder de la fe, no por el poder de la imaginación. También en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo da amonestaciones contra la idolatría en que estaban cayendo los corintios en la adoración y da las mismas razones del mandamiento. Vayan conmigo, 1 Corintios 10, 14 al 22. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Noten cómo el apóstol da las mismas razones del segundo mandamiento. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y en aplicación, hermanos, cuando no conocemos a Dios, estamos propensos a caer en idolatría y provocar a celos a Jehová nuestro Dios. Cito a Charles Spurgeon. A menudo se dice, pero no adoramos estas imágenes, adoramos al Dios que representan. Sin embargo, aquí se prohíbe de forma tajante representar a Dios en cualquier forma o sustancia y hacer de esa imagen un objeto de adoración. Muchos piensan que esta parte es continuación del primer mandamiento, pero no es así. Este es otro pecado diferente al primero y es más común que la transgresión del primer mandamiento. Y sí tiene que ver con el primero, pues todos están en cadena, puesto que al adorar a una imagen creada por el hombre o una imagen que no representa al Dios verdadero, te llevará a romper el primero también y caer en idolatría. Hemos visto el punto número 1, la esencia del mandamiento. El punto número 2, la razón del mandamiento. Ahora veamos la advertencia y motivación del mandamiento, el contraste. Versículo 5 continúa, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, Dios dice aquí que Él visita la maldad, que como Rey soberano todopoderoso, los pecados no les son indiferentes. Y ustedes y yo sabemos lo triste que puede ser vivir en un país donde hay una justicia débil, cualquier país que este sea, ¿verdad? Un país donde las autoridades no ejercen justicia, que son indiferentes al crimen o que incluso son parte del crimen. En Romanos 13, Pablo dice que las autoridades fueron puestas para castigar al malo y para defender al inocente. Y es que eso es un reflejo imperfecto de lo que hace Dios en su gobierno soberano.
porque las autoridades humanas son imperfectas, pero Dios no. Y un día todos los pecados recibirán su castigo. Un día habrá justicia en el mundo porque Dios se encargará de hacer justicia. Él visita la maldad de los hombres. Y aunque parece que tarda desde nuestra perspectiva, podemos estar seguros que Él ya está juzgando. Y finalmente, nosotros lo veremos y lo entenderemos. Pero el versículo no solo dice que visita la maldad de los hombres, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y qué significa esto? Muchos años yo lo leía con muchísimo temor este mandamiento. Verdaderamente me aterraba esto. ¿Y qué significa esto? ¿Quiere decir que Dios castiga a los hijos por los pecados de los padres? Para entender este texto tenemos que considerar otros versículos que nos arrojen luz sobre cómo castiga a Dios. En Deuteronomio 24:16, en la misma ley de Moisés, dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Es decir, que hay una responsabilidad personal e individual en los pecados que cometemos. Y en Jeremías 31:29-30 dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera, las consecuencias. Es decir, que Dios hace responsable a cada hombre y castiga individualmente sus pecados. En Ezequiel 18:1-4 vemos una exposición muy clara de este principio, pero noten el versículo 4: el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que cada cual es responsable de su pecado. Versículo 5: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, sea lo que sea que este texto signifique, no podemos concluir que la maldad de los padres y su impiedad traerá automáticamente un castigo de Dios sobre la vida de sus hijos, de sus nietos o bisnietos. Porque hay padres impíos que han tenido hijos piadosos, hijos que no siguieron la impiedad de sus padres y Dios no los castigó por causa del pecado de sus padres. Pero lo que sí es seguro es que el pecado de los padres impacta de muchas formas en la vida de los hijos. Porque una generación de padres impíos, no temerosos, que no toman en cuenta la palabra de Dios, que no tienen temor de Dios y no instruyen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, esa generación de padres impíos, como consecuencia, educará o levantará muy probablemente otra generación quizá aún más apartada de Dios. O quizá aún más dura de corazón. Y así sus hijos probablemente repetirán el pecado de sus padres y tal vez con más impiedad. Y Dios visitará su maldad. Y cuando visite la maldad de esa generación, la generación anterior no será sin culpa. E incluso es posible que el pecado de una generación sea castigado por Dios. Escuchen esto, hermanos.
dando dureza de corazón a la generación siguiente. Es posible que el pecado de una generación sea castigado por Dios dando dureza de corazón a la generación siguiente. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que pasa eso? Sencillamente apartando su mano, dejándolos en sus delitos y pecados, apartando su gracia. Y eso ya es una visita de Dios como juicio. Y no sabemos hasta dónde podrían extenderse las consecuencias. Porque el hecho de que el texto solo menciona hasta la tercera y cuarta generación no es porque tenga un límite, sino porque tal vez sea por la razón que la tercera y cuarta generación son el lapso más largo de generaciones representadas en un hogar. Es decir, el tiempo máximo que un hombre alcanzará a ver si vive mucho. Es decir, que ese hombre verá en sus hijos y en sus nietos e inclusive tal vez en sus bisnietos las consecuencias de haberse apartado de Dios. Así que mi hermano, mi amigo, si estás escuchando esto y aún no te has arrepentido de tus propios pecados, deja de buscar culpables. No culpes a tus padres. Tú eres responsable. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Esto es una advertencia que Dios está dando, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por ejemplo, hermanos, una generación comprende desde que un hombre nace hasta que tiene su primer hijo. Y este lapso en un promedio es de 22 a 25 años. Si yo llego a los 80 años, por la gracia de Dios, quizá tendré oportunidad de ver crecer hasta mi tercera o cuarta generación, que serían mis nietos y bisnietos. Y esto me debe ser como una advertencia para enfocarme en mi llamado como líder y sacerdote de mi casa. Pensar en mis generaciones y ser diligente. ¿Cómo? Orando, enseñando a mis generaciones quién es Dios, predicando y apuntándolos a Cristo. Hablando en todo tiempo de Dios. Al despertar, al ir a dormir, al comer, en el camino, por la mañana, por la tarde, por la noche, en todo tiempo. Porque para eso fui salvado. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6. La severidad del juicio de Dios sobre las generaciones siguientes advierte a aquellos que aman a los hijos de sus hijos de las terribles consecuencias del pecado. Él dice en el versículo 5, de los que me aborrecen. Hermanos, Dios los considera como gente que le odia. Cuando no instruimos a nuestros hijos en el temor del Señor, cuando no somos diligentes y obedientes, estamos actuando como si no nos importara. Y Él nos dice, de los que me aborrecen. ¿Qué pecado es este? La idolatría, hacerse falsas imágenes de Dios.
y en aplicación. Primero que nada, no perdamos de vista que esta advertencia es parte del segundo mandamiento. No pierdan de vista eso. Y nos preguntamos, ¿por qué en el contexto de la adoración que debemos dar a Dios, el mandamiento dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen? ¿Por qué en este contexto vemos esta advertencia? Y es precisamente para advertirnos, es para mostrarnos los peligros que tienen los descendientes de aquellos que se apartan de las Escrituras y comienzan a adorar a Dios conforme a su imaginación y no conforme a la palabra. Imagínense, hermanos, a una generación de creyentes que ama a Dios, pero que se descuida. Y poco a poco empiezan a introducir en sus servicios algunos elementos extrabíblicos para hacer que los servicios sean más atractivos o amigables para los jóvenes, ¿verdad? Porque muchas veces esa es la petición, ¿verdad? Los jóvenes quieren oír, quieren ver algo más atractivo, ¿verdad? No quieren oír la ley, no quieren oír los mandamientos, ¿verdad? Dicen, hay que hacer los cultos más agradables. Por ejemplo, las alabanzas. Descuidan las letras, temas más sensuales, más emocionales, no conforme a la palabra, pero son más atractivos y pegajosos para los jóvenes y los hermanos que quieren ser atraídos con sensualidad. Por un tiempo, quizá al principio la gente esté contenta con esos cambios, al ver la respuesta de los jóvenes, porque no ven el daño y los efectos que esto tendrá en las mentes de ellos más adelante, al rebajar el estándar de la reverencia y la adoración como Él nos lo pide. Y así poco a poco van perdiendo esta reverencia que Dios nos demanda en su palabra. Poco a poco entra en sus mentes la idea de que Dios no es digno de ser adorado con reverencia. Y esto pasa hoy en muchas iglesias. Poco a poco se van convirtiendo en clubes sociales, en centros de entretenimientos para cabras, hermanos. Para cabras. No podemos descuidarnos en nuestra adoración al Señor. No podemos inventar ni rebajar la adoración a nuestro Dios. Debemos hacerlo sí con gozo, con alegría, pero con reverencia. Y así enseñarlo a nuestros hijos. Hemos visto la esencia del mandamiento, la razón, la advertencia. Hemos visto la función del mandamiento, nuestro ayo, nuestro tutor, la severidad del juicio que nos deja encarcelados, confinados, culpables porque hemos fallado. Todos hemos fallado, ¿verdad? Al instruir a nuestros hijos. Aún ahora lo hacemos, fallamos. Pero veamos ahora la motivación. Versículo 6. Y hago misericordia a millares. Hermanos, de la misma manera que nuestro Dios visita a las siguientes generaciones, ¿cuántos beneficios podemos heredar a las generaciones siguientes si somos fieles en apegarnos a la palabra? Si somos obedientes. El versículo dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Y la idea es a millares de generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, que así como la impiedad de los padres puede tener un impacto negativo en sus hijos, nietos y bisnietos, de la misma manera la piedad será una influencia determinante en las generaciones venideras. Una influencia que Dios hará eficaz en la vida de nuestros descendientes. Dios es soberano al otorgar su salvación, pero también Él usa medios para ejercer su soberanía. Y uno de estos medios que Dios usa es padres responsables, padres diligentes, padres con temor reverente que así enseñan a sus hijos. Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios usa padres responsables que toman en serio la palabra de Dios. Nuevamente, Deuteronomio 6:4-9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios espera que instruyamos a nuestros hijos e impactemos a nuestras generaciones. Y el mandamiento empieza con: no te harás imagen ni ninguna semejanza, con una prohibición, porque más adelante Él dice que hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Porque en su infinita bondad y misericordia, en su propio tiempo, Dios mismo proveyó su propia imagen. Hebreos 1:3, hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Cristo. Cristo es la imagen misma de nuestro Dios. Colosenses 1:15 dice de Jesucristo: Él es la imagen del Dios invisible. A Él debemos apuntar a nuestras generaciones. ¿Es este tu anhelo? El amor verdadero se muestra obedeciendo sus mandamientos. Cristo dice en Juan 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. 24, el que no me ama no guarda mis palabras. La obediencia es el parámetro. Seamos obedientes en esto. Si no lo hemos hecho, arrepintámonos. Dios es un Dios de misericordia y nos ha dado como padres esa autoridad. Ejerzámosla con diligencia, sabiendo que tenemos esa autoridad de Él. Nunca es tarde. Seamos obedientes, enseñemos a nuestros hijos quién es nuestro Dios, su carácter, sus atributos, su ley santa, y prediquemos a Cristo a nuestras generaciones. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Oremos. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, tu misericordia, Señor, y clamando a ti, Señor. Que tengas misericordia de nosotros, Señor, como Padre, Señor. Que perdones nuestros pecados, Señor, nuestra falta de diligencia al instruir a nuestros hijos, Señor. Que tú pongas ahora en nosotros un anhelo, Señor, una carga fuerte por nuestras generaciones, Señor. Y que vivamos así una vida agradándote, Señor, adorándote correctamente, Señor, conociéndote y apuntando a nuestros hijos y nuestras generaciones a tu Hijo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.